Bueno, buenos días, buenas tardes. Vamos a continuar con el capítulo 11 o módulo 11, que es la configuración de la seguridad en el switch. En el capítulo anterior vimos lo que eran los conceptos generales de lo que son las redes LAN y pues de los riesgos y posibles vulnerabilidades que se detectan en ese sentido. En este vamos a analizar no solamente la vulnerabilidad, sino vamos a ver las formas de mitigación basándonos en lo que es, pues, la propuesta de Cisco para mitigar alguno de las anteriores vulnerabilidades o de problemas de seguridad que podríamos tener en una red de tipo local. ¿Qué es lo que vamos a ver en este módulo? Bueno, primero, el módulo es configuración de la seguridad de un switch. El objetivo del módulo es configurar la seguridad de un switch para mitigar los ataques. ¿Cuáles vamos a ver? Bueno, la implementación de la seguridad en puertos, cómo mitigamos ataques a la VLAN, cómo se mitigan ataques de DHCP y cómo mitigar ataques de ARP y de STP. Implementación de seguridad en puertos. Bueno, Cisco tiene consigo una herramienta que se ha utilizado mucho y que es muy buena a nivel de sus switches, que es la seguridad de puertos. Esto viene a raíz de que los ataques de capa 2 son los más sencillos de desplegar por los hackers, pero estas amenazas también se pueden mitigar con algunas soluciones comunes de capa 2. Se deben proteger todos los puertos o las interfaces antes de implementar un dispositivo para la producción. ¿Cómo se asegura un puerto dependiendo de su función? El método simple es que muchos administradores usan para contribuir a la seguridad de la red ante accesos no autorizados es inhabilitar los puertos. Esta es una práctica muy común que hago y lo que yo siempre les he sugerido, si vamos a utilizar, si tengo un switch de 24 puertos y nada más voy a utilizar 10, bueno, pues deshabilito los otros 14 puertos que no se van a utilizar. ¿Cómo? Simplemente pues seleccionamos utilizando el comando interface range y los apagamos utilizando el comando shutdown. De esta forma, pues simplemente si conectan algún equipo dispositivo ahí, pues no les va a dar señal ni les va a dar acceso a nada. ¿Cómo mitigamos ataques de la tabla de direcciones? Bueno, el método más simple y eficaz para evitar ataques de saturación de la tabla MAC es habilitar la seguridad de puertos. ¿Cómo se habilita la seguridad de puertos? La seguridad de puertos limita la cantidad de direcciones MAC válidas permitidas en el puerto. Permite a un administrador configurar manualmente las direcciones MAC en el puerto o permitir que el switch aprenda dinámicamente un número limitado de direcciones MAC. Cuando un puerto configurado con Port Security recibe una trama, la dirección MAC de origen de la trama se compara con una lista de direcciones MAC de origen seguro que se configuraron manualmente o se aprendieron dinámicamente en el puerto. Al limitar el número de direcciones MAC permitidas en el puerto a 1 por security, se puede utilizar o controlar el acceso no autorizado a la red. ¿Cómo se activa el Port Security? Bueno, el comando que utilizamos es switch port security en la interfaz del puerto. Observe en el ejemplo que se utiliza switch port security fue rechazado. Este es un problema muy común porque se debe configurar primero el switch port modo access. O sea, primero debo de activar el modo acceso, la interfaz, y después de habilitar la seguridad en puerto. ¿Sí? Aquí viene la explicación de esto. Esto se debe a que Port Security solo se puede configurar en puertos de acceso o troncales configurados manualmente. Los puertos de capa 2 de un switch están definidos Dynamic Auto. El troncal está encendido de manera predeterminada. Por lo tanto, en el ejemplo,
puesto que la configuración Switch Port Mode Access en la interfaz no se ha establecido, pues nos va a mandar un error diciéndonos que la configuración del puerto se encuentra en Dynamic Port. La configuración de Port Security troncal va más allá del alcance de este curso. Ahorita nada más se va a ver lo que es la seguridad del puerto en los modo acceso. ¿Cómo activamos Port Security? Bueno, ya activamos la seguridad. Una vez que utilizamos el comando Port Security, pues simplemente nos va a aparecer que la seguridad se ha habilitado en ese puerto para la utilización de acceso. Según el ejemplo, note que el Port Security está habilitado. Entonces, ¿cómo lo podemos visualizar? Bueno, debemos de utilizar el comando Show Port Security Interface y mencionar la interfase a la cual estamos haciendo referencia. Notamos que está habilitado y que el modo de violación está en apagado. Vamos a tener tres formas de configurar el modo de violación. ¿Sí? Normalmente es restricted, reject y shutdown. Luego vamos a explicar cómo es que funciona esto de estas configuraciones o qué es lo que hace dependiendo el modo de violación que se encuentra configurado. Si un dispositivo está conectado al puerto, el switch, automáticamente agrega la dirección MAC address de este dispositivo como una dirección MAC segura. En este ejemplo no existe ningún dispositivo conectado. Por eso la dirección MAC pues, que debería aparecer en esta parte, simplemente ahorita pues no se refleja. Pero en esta parte es donde debería aparecer. Si un puerto activo está configurado con el comando Switch Port Security y hay más de un dispositivo conectado a este puerto, el puerto pasará a un estado de error activado. Bueno, esto es configurable. Vamos a ver ahorita más adelante a qué se refiere con configurable o a qué me refiero con configurable. Una vez que se ha activado Port Security, se puede configurar otras funciones específicas de Port Security, como se muestra en el ejemplo. ¿Qué es? Maximum, Violation, MAC address y AGIN. Nosotros vamos a utilizar principalmente estas tres. Ahorita vamos a explicar cómo funciona. Límite y aprendizaje de direcciones. Bueno, las direcciones hay tres formas de aprenderlas. Y se puede limitar cuántas, el número de direcciones MAC que se puede aprender. Les explico que la dirección MAC la podemos aprender estática, escribiéndolo ya directamente y manualmente. Es un poquito complicado porque son varios dígitos, letras y números, entonces puede complicarse un poquito, pero bueno, a estática. Dinámica, tampoco muy configurable, muy segura esta dinámica porque pues va a estar cambiando constantemente. Y un método que se llama sticky, que vamos a ver más adelante. O sea, apréndetela una vez que la detectes. ¿Sí? Entonces, vamos a configurar el número máximo, Port Security Maximum en este apartado. ¿Qué es Port Security Maximum? El número de direcciones que va a poder aprender utilizando la seguridad. Tú puedes poner una. Y esto quiere decir que solamente vas a conectar una sola máquina en ese momento. Si la tienes en automática, en aprendida, pues va a detectar la dirección MAC, la prende y ya no la suelta. Entonces, cuando llega otra persona y conecta su computadora, pues simplemente como la MAC address dice, oye, esta MAC address no es la que yo ya tengo aprendida, entonces simplemente hace lo que está configurado en el modo de violación. Vamos a ver más. ¿Sí? ¿Cuántas puede aprender? Bueno, el valor predeterminado es 1, o sea, una sola dirección MAC. El número máximo de direcciones MAC seguras que se puede configurar depende del switch y del IOS. Por ejemplo, puede haber un máximo de 8192. Nunca es conveniente poner un número tan grande. Es solamente el número de
equipos que utilizan un puerto específico dentro del switch. Eso lo deben de tener muy claro. O sea, si un puerto, vamos a pensar, el puerto 5 está conectado a un faceplate en una oficina, bueno, si ahí se pueden conectar nada más dos personas, o sea, que llega Juanito, llega y conecta su máquina en la mañana, bueno, pues tú le pones como máximo dos, la de Juanito y la de Pepito. Juanito trabaja en la mañana y Pepito trabaja en la tarde y cada uno tiene su máquina independiente. Entonces todos llegan y se conectan al puerto. Entonces tú le debes de aprender que se prenda dos direcciones MAC. Cuando llegara una tercera, vamos a llegar que llega Juan y no encuentra internet, entonces llega, conecta y no es ninguna, chequea que no es ninguna de las que tiene prendidas y simplemente disparamos el evento de lo que está configurado en el modo de violación. ¿Qué es esta parte? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo aprende el switch? El switch se puede configurar para aprender direcciones MAC en un puerto seguro de tres formas. Era lo que les comentaba. Manual, dinámica y sticky. ¿Cuál es la más utilizada en mi punto de vista? Las más utilizadas serían manual y sticky. Dinámico, en lo personal no lo he utilizado, no me gusta. Yo las que más he utilizado es manual y sticky. Manual, como les comentaba, pues tú lanzas el comando switchport por security MAC address y le tecleas la dirección MAC address completa. ¿Cómo la puedes sacar? Bueno, la puedes sacar utilizando el comando ipconfig diagonal all de tu línea de comandos. ¿Sí? El aprendizaje, cuando se ingresa el comando switchport por security en la forma dinámica, la fuente MAC address actual para el dispositivo conectado al puerto se asegura automáticamente, pero no se agrega la configuración en ejecución. Si el switch es reiniciado, el puerto tendrá, el aprendizaje tendrá que ser, no se agrega a la configuración. Por eso yo no utilizo el dinámico. El aprendizaje dinámico sticky, el administrador puede configurar el switch para aprender dinámicamente la dirección MAC y adherirla a la configuración de ejecución mediante el siguiente comando. Este es el método que, si no quieren teclear la MAC address, pues es el método más fácil y utilizado, referente a que ponen switchport por security MAC address sticky. Con esto, lo que están haciendo es que cada vez que la PC se conecte y tenga acceso, va a hacer la adherencia de la dirección MAC address y la va a poner como aprendida. Ojo, esto tiene un problemita. ¿Cuál es el problemita? Bueno, yo configuro mi switchport por security MAC address sticky y funciona y lo tengo el máximo configurado en dos direcciones MAC. Entra el primero, chequea la dirección MAC, la guarda. Entra el segundo, guarda la dirección MAC. El problema viene cuando reinicio o se reinicia el switch. Entonces vuelve otra vez a pedir las dos direcciones MAC válidas. Este problema se puede corregir guardando la configuración una vez adquiridas las direcciones MAC válidas. Para esto se dice aquí en esta parte que se guarda, al guardar la configuración en la ejecución de la MAC address aprendida automáticamente, queda en la NVRAM. Entonces, a eso se refiere esta parte, ¿no? En el ejemplo de una configuración de seguridad de puerto para un fase Ethernet 01, pues el administrador especifica la cantidad máxima de direcciones, máxima de 4 direcciones MAC configurada en una dirección MAC segura. Y luego configura el puerto para que
aprenda las direcciones MAC de manera automática hasta un máximo de 4 direcciones. Use los comandos show port security interface y show port security address para verificar la configuración. Estos son los más comunes. Si nos damos cuenta en esta parte, voy a hacer un acercamiento para que lo puedan ver. ¿Cómo se configura? Primero, entro en modo de interfase. Segundo, pongo o establezco el modo acceso al puerto. Tercero, habilito la seguridad del puerto. Cuarto, escribo el máximo de direcciones que se puede aprender. Quinto, aquí es una dirección estática. Entonces, ¿qué es lo que se refiere con una dirección estática? Bueno, pues yo tengo para aprender 4 y aquí el comando está diciendo que se aprenda la dirección MAC address AAAA BBBB 1234. Y por el otro estamos configurando un sticky. Entonces tengo una dirección estática que ya sé la dirección MAC address y la estoy estableciendo, y lo demás lo configuro en sticky con la finalidad de que aprenda las otras 3 direcciones faltantes. Termino la configuración y doy un show por security interface fase Ethernet 01 porque este es el que he estado configurando. Me verifico que el puerto esté activado, la seguridad esté activada, que el modo de violación, bueno, ahorita vamos a ver cómo modificamos esto en modo de violación. Y bueno, las direcciones MAC address, la última dirección MAC address que se ha conectado. Ahorita, como me imagino este ejemplo, no se ha conectado todavía ninguna PC aquí. Si no, nos aparecería la última dirección MAC address válida que se conectó. Por otro lado, también tenemos el contador de violaciones. Entonces, si alguna máquina o alguna tarjeta de red con una MAC address diferente a las válidas se intentó conectar, este contador de violaciones me va a decir cuál fue. Bueno, no me dice cuál fue, o sea, simplemente se va a activar en 1, si lo sigue intentando en 2, 3 y en la sucesión de paquetes que intenta mandar esta máquina que no está autorizada. Si lo vemos, la tabla de direcciones, pues ya está asignada esta parte, ¿no? Utilizando el port security address. El vencimiento de port security puede usarse para poner tiempo, o sea, puedo poner el tiempo de vencimiento de las direcciones seguras, estáticas y dinámicas de un puerto. Absolutamente las direcciones seguras en un puerto se eliminan después de un tiempo de caducidad específico. Inactivity, las direcciones seguras en el puerto se eliminan si están inactivas durante un tiempo específico. Son 2 formas de poder configurarlo. Utiliza el vencimiento para remover las direcciones MAC address seguras del puerto seguro sin necesidad de eliminarlas manualmente, como lo tendríamos que hacer de no activar el vencimiento. El vencimiento de direcciones seguras configuradas estáticamente puede ser habilitado o deshabilitado por puerto. Usa el comando switch port por security agile para activar o desactivar el vencimiento estático para el puerto seguro o para establecer los tiempos o el tipo de envejecimiento. Entonces aquí yo puedo ponerle switch port por security agile, static o time y los tipos. Ya vimos ahí anteriormente, puedo establecer un tiempo y el tipo. Si es absolutamente, pues vamos a poner absolute o inactivity si es inactivo. Pues. ¿Cómo checamos el vencimiento? Bueno, el comando show por security confirma los cambios y deben de aparecer en esta parte. Aquí. Esta parte es. Quiere decir, activamos el tiempo para 10 minutos, el vencimiento y el modo inactivity. Modos de violación.
¿Qué acciones va a tomar si alguien con una dirección MAC address que no es las que están registradas para ese puerto, se deben tomar? Aquí tenemos 3 tipos, 2 de ellos se parecen tremendamente, que es el restriction y protected, y shutdown, bueno, su nombre lo dice, ¿no? Si tú estableces o se establece por defecto en shutdown, simplemente están aprendidas las 4, llega un quinto y no es ninguno de los 4. En ese momento se apaga el puerto y me va a lanzar pues un error, ¿sí? Se ha inhabilitado el puerto por error, para lo cual yo me puedo dar cuenta de que ahí hubo una violación. En ese momento, ¿cómo levanto el puerto? ¿Cómo activo o reactivo el puerto? Bueno, se reactiva el puerto entrando a la interfase que está apagada y poniendo no shutdown y luego, perdón, shutdown, o sea, lo apago para eliminar el error y luego no shutdown para activar otra vez la interfaz. Esa es la forma correcta de activar una interfaz desactivada por un error ocasionado en la violación de una dirección MAC. Y por el otro lado tenemos restriction y protection. Restriction, el puerto descarta el paquetes con direcciones de origen desconocido, que elimina un número suficiente de direcciones MAC seguras para caer por debajo del valor máximo o aumenta el valor máximo. Este modo hace que el contador de infracciones de seguridad se incremente y genere un mensaje al syslog. Bueno, restriction lo único que va a pasar es alguien, el quinto llega, se conecta y no le va a dar acceso a la red. Va a descartar, la palabra clave aquí es, va a descartar todo el tráfico que este quinto esté admitiendo, siendo que yo tengo nada más configurados 4 direcciones MAC válidas. Entonces, esto lo descarta. ¿Qué acciones hace? Incrementa las infracciones, esto es el contador de violaciones, y genera un mensaje en el syslog. Eso es lo que hace restriction. Protect hace lo mismo, la única diferencia es el menos seguro de los modos de violación de seguridad. El puerto descarta los paquetes con direcciones MAC origen desconocidas hasta que elimine el número suficiente de direcciones MAC seguras para colocar por debajo del valor. Aumenta el valor máximo y no envía ningún mensaje al syslog. Entonces, la diferencia es, este de protection no hace el incremento en la violación, pero sí descarta pues todo el tráfico que se ha emitido por alguien que no está en la lista de MAC address válidas. Perdón. ¿Cómo ponemos el modo de violación? Bueno, en la configuración de la interfaz, como lo hemos venido haciendo, utilizamos el comando switchport por security violation y voy a poder ingresar uno de los 3 que ya hemos mencionado. Por defecto, si mal no lo recuerdo, se entra shutdown por defecto. Sí, ese hay que corroborarlo, pero creo que shutdown entra por defecto si no lo configuras. Si no, lo debes de configurar y escoger según quieras que aparezca, bueno, que tomes alguna de estas decisiones, ¿no? Ejemplo donde el administrador ha cambiado la violación a restringir con el comando show por security interface. Confirma que se ha realizado el cambio. Simplemente vamos a irnos a la parte de violación mode y pues me aseguro que se ha escrito restrict. Entonces aquí está switch port por security violation restrict. Así cambio. Según este ejemplo, pues anteriormente era shutdown y ahorita con esto estoy poniéndolo en restrict, lo que va a ocasionar que pues obviamente cuando lo consulte me ponga aquí en la parte de violation mode restrict.
puertos en estado de error deshabilitado es lo que les comentaba. Cuando existe una violación, el modo de configuración de seguridad se encuentra en shutdown, nos va a mandar este tipo de error. Por lo cual necesito entrar a la configuración, deshabilitar la interfaz y volverla a habilitar. Primero es shutdown y luego no shutdown para que vuelva a funcionar. Aquí nos dice que el protocolo de puerto estado enlace cambiará a inactivo y el LED del puerto pues, se apagará. Lo podemos corroborar con el comando show interface, identifica el estado del puerto en error disable. La salida nos va a dar aquí el show por security interface. Ahora muestra el estado de secure shutdown porque estaba en modo shutdown. El contador de violaciones se incrementa en 1. El administrador debe determinar qué causó la violación de seguridad. Si un dispositivo no autorizado está conectado al puerto seguro, la amenaza de seguridad es eliminada antes de que se restablezca el puerto. O sea, primero tengo que checar quién se conectó. Bueno, si no hay, pues algo pasó ahí, ¿no? Esto es muy común de configurarlo en interfaces de servidores o en cualquier otra interfaz, simplemente para mitigar la amenaza de que alguien quiera hacernos daño en la red LAN. Pues simplemente cuando esta persona se conecta, pum, se apaga el puerto y no le da acceso ni nada. Para volver a habilitar, pues aquí es lo que les comentaba, primero shutdown y luego no shutdown. ¿Cómo verificamos por security? Lo hemos venido haciendo continuamente. Utilizamos el comando switch port por security. El comando show por security me va a mostrar todas las interfaces y su estado y activación. Otra forma de verificación, pero esto ya es por interfaz, uno por una. Recuerden que un switch tiene 24 o 26 interfaces. Si contamos las de Giga Ethernet, pues entonces uno de los que nosotros trabajamos, que es un Catalyst 2029-60, creo que es el que manejamos, ¿no? Para verificar que la dirección MAC address está en sticking, la configuración que se usa es el comando show run o realmente es running config, ¿no? Y nos vamos a ir a la parte de la interfaz faz Ethernet que vimos configurada y debe estar aquí en sticky. Si no hemos conectado este dispositivo, simplemente va a aparecer sticky, y si ya conectamos y ha aprendido alguna dirección MAC utilizando el método sticky, pues simplemente va a aparecer aquí la dirección MAC. Para mostrar todas las direcciones MAC seguras que son configuradas manualmente o aprendidas dinámicamente en las interfaces, pues se puede utilizar el comando show por security address, que era uno de los ejemplos que habíamos visto anteriormente. Vamos a hacer una práctica en el Packet Tracer. 11.2 como mitigación de los ataques sobre VLANs. Un ataque de salto de VLANs se puede iniciar de una de tres maneras. La suplantación de mensajes de TPS del host atacante hace que el switch entre en un modo de enlace troncal. Desde aquí, el atacante puede enviar tráfico etiquetado con la VLAN destino y el switch luego entregar los paquetes al destino. Número 2. Introduciendo un switch dudoso y habilitando enlaces troncales. El atacante puede acceder a todas las VLANs del switch víctima desde el switch dudoso. 3. Otro tipo de ataque de salto de VLANs es la etiqueta doble, el doble encapsulado. Este ataque toma la ventaja de la forma en la que opera el hardware en la mayoría de los switches. ¿Cómo lo podemos mitigar?
Los siguientes pasos los podemos seguir o se deben de seguir. Paso 1. Deshabilitar la negociación de DTP en enlace automático. Los puertos que son enlaces mediante el switch modo access en la interfaz. Número 2. Deshabilitar los puertos no utilizados y colocarlos en una VLAN no utilizada. Número 3. Habilitar manualmente el enlace troncal en los puertos. Enlace troncal utilizando el comando switchport modo trunk. Esto es una sugerencia que yo siempre les he hecho. O sea, hay que definirlos de manera directa, sin no pensar que el otro está configurado y que yo poniendo nada más un lado, pues el otro ya me va a dar, sí va a funcionar, pero pues tenemos un problema de seguridad que es los ataques sobre las VLANs, ¿no? Deshabilitar las negociaciones de TP en enlace automático, o sea, poner un switch no negociado. Y el paso 5, configurar las VLAN nativa, una VLAN LAN que no sea la VLAN 1 mediante el comando switchport trunk native VLAN no. Normalmente las prácticas te la manejan en la 99. Puede ser cualquiera, ya saben más o menos el rango de las VLANs donde pueden utilizar, pero la mayor práctica pueden seguir utilizando la 99. Entonces, recapitulando un poquito cómo se mitigan los ataques de salto de VLAN. Los puertos que no sean troncales se deben poner en modo acceso. ¿Mm? Y luego debemos de poner debemos declarar los puertos que son troncales de forma directa. ¿Qué quiere decir de forma directa? Bueno, pues tengo que utilizar el comando switchport modo trunk y decirle cuáles VLANs quiero que transmitan por ahí. Deshabilitar el switchport no negociate en las interfaces. Esto es importantísimo para que no se generen DTPs. Y ¿cuál me falta? ¿Cuál me falta? Ah, sí. Y establecer la VLAN nativa en una que no sea la 1. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, la está estableciendo en la parte 99. Los puertos, esta se me iba, perdón, los puertos que no se utilicen, una de dos, o los apago o los establezco en una VLAN que no sea ninguna de las que están en funcionamiento. Puedo generar aquí, en este caso, generan la VLAN 1000 y ahí todos los puertos que no se utilicen, pues se establecen o se apuntan a esa dirección, a esa VLAN. Lo que yo recomiendo es apagarlos. Si no los estoy usando, apagarlos. Configuro y apago. 11.3. Mitigación de ataques de DHCP. El objetivo de los ataques, bueno, tenemos ahí varios ataques de DHCP. El primero es el agotamiento de DHCP utilizando una herramienta de ataque como Glover. Crea una denegación de servicios. ¿Cuál es el agotamiento? Bueno, me acabo las direcciones MAC, las direcciones de DHCP que el servidor puede ofrecer, ¿no? Recuerde que los ataques de inanición de DHCP pueden ser efectivamente mitigados utilizando la seguridad portuaria, porque Glover usa una dirección MAC address de origen única para cada solicitud enviada. Esto quiere decir, aquí a qué se refiere. Vimos seguridad de puertos. Entonces, ¿qué es lo que hace esta herramienta Glover? Va a generar muchas direcciones MAC address por una misma interfase, se puede decir. Entonces, eso, si no está configurada la seguridad de puertos, pues es posible. Pero si tengo configurada la seguridad de puertos, pues no va a ser posible. ¿Por qué? Porque aunque pudiera entrar basado en la seguridad de puertos, solamente va a poder utilizar las direcciones MAC address que estén configuradas en la seguridad de puertos. En el ejemplo anterior vimos que habíamos configurado 4 direcciones MAC address. Vamos a pensar que una persona que logró tener una MAC address segura, pues va a querer generar tarjetas de red virtuales con MAC address MAC address generadas, pero no va a poder. ¿Por qué?
porque solamente por ese puerto nada más puede haber máximo 4. No va a poder haber más, si no caería en una violación. Al momento de caer en una violación, pues ya ejecutaríamos una de las 3 operaciones o 3 acciones que se pueden configurar. Entonces, si está por defecto y estaría en shutdown, una persona que intente hacer un ataque con esta herramienta, simplemente a la cuarta, quinta dirección MAC, pum, se apaga el puerto y ya no da acceso. Entonces, la seguridad en puertos también ayuda a este problema de agotamiento de DHCP o un ataque de inanición de DHCP, ¿no? Glover podría configurarse para usar las direcciones MAC de las interfaces real, como la dirección Ethernet de origen, pero especificar una dirección Ethernet diferente en la carga útil de DHCP. Esto haría que la seguridad de puertos sea ineficaz. Entonces, esto tiene un pequeño detalle, porque la dirección MAC address de origen sería legítima. Bueno, disfrazar los paquetes. Los ataques de suplantación de DHCP se pueden mitigar mediante el uso de detección de puertos confiables. Vamos a ver qué es. Es una característica también de switches Cisco, esta parte, ¿no? La inspección de DHCP filtra los mensajes de DHCP y limita el tráfico de DHCP en puertos no confiables. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, los dispositivos bajo control administrativo, switches, routers y servidores son fuentes confiables. Las interfaces confiables, por ejemplo, enlaces troncales, puertos de servidor, deben configurarse explícitamente como confiables. Los dispositivos fuera de la red y todos los puertos de acceso generalmente se tratan como fuentes no confiables. Todas las PCs razas se puede decir, ¿no? Se crea una tabla de DHCP que incluye la dirección MAC address origen del dispositivo en un puerto no confiable y la dirección IP asignada por el servidor de DHCP en el dispositivo. La dirección MAC y la dirección IP están unidas. Por lo tanto, esta tabla se denomina tabla de enlace DHCP Snooping. ¿Cómo habilito este DHCP Snooping? Bueno, primero hay que habilitar el DHCP Snooping utilizando IP DHCP Snooping en el modo global. Después, o siguiente paso, en los puertos de confianza se usa el comando DHCP Snooping Trust. Tercero, las interfaces que no son de confianza se limita la cantidad de mensajes de descubrimiento de DHCP que se puede recibir con el mensaje IP DHCP Snooping Limit Write Package per second, o sea, paquetes por segundo. Cuarto, habilita la inspección de DHCP por VLAN o por un rango de VLANs utilizando el comando IP DHCP Snooping VLAN. ¿Para qué va todo esto? Bueno, yo marco los puertos seguros o de confianza y estos puertos, como me lo dice la teoría, pues están relacionados con los puertos donde están asignados servidores, otros switches o routers. Entonces, estos switches están marcados como IP DHCP Snooping Trust. Sí, o sea, son los que pueden mandar o contestar peticiones de DHCP. Mientras que todas las demás interfaces que no son de confianza, o sea, donde se conectan los usuarios, voy a habilitar el límite de paquetes por segundo. Y estamos hablando de DHCP, con la finalidad de que no intenten mandar muchos paquetes de DHCP y que estos puedan perjudicar mi servicio de DHCP. Esto lo puedo hacer en una sola VLAN o notificar a las VLANs que sean o que estén configuradas dentro de mi entorno o en mi infraestructura de red. Ejemplo, como un ejemplo. Consulté la topología ejemplo de indagación de DHCP con puertos confiables y no confiables. Entonces aquí tengo un puerto confiable. ¿Cuál sería el puerto confiable? El Fast Ethernet 01. Y tengo un puerto no confiable que es el Fast Ethernet 05. Entonces,
¿cómo quedarían las configuraciones? La inspección de DHCP se habilita primero en el switch 1. Entonces, primero habilito esta característica utilizando el comando ipdhcp snooping. Siguiente, la interfaz ascendente en el servidor de DHCP explícitamente como confiable. Entro al Fast Ethernet 01 con esta y le digo que esta interfaz es confiable para contestar peticiones de DHCP. ¿Cómo lo hago? Con el ipdhcp snooping y el trust. Este comando es el que me va a servir para decirle, este puerto es confiable y está conectado a un equipo legítimo de mi infraestructura. Voy a borrar aquí para que lo puedan ver. Entonces, esto es lo que hace esta configuración. Termino la configuración. Selecciono los rangos, que es del puerto 5 al 24. Estoy pensando que no son confiables. Ahí no debe de haber servidores. No debe por esos puertos haber servidores de tipo DHCP. Entonces, le digo, ¿sabes qué? Voy a marcarte como no de confianza. Entonces aquí viene del 5 al 24, no son de confianza y por lo tanto su velocidad se limitará a 6 paquetes por segundo. Esto es muy pequeñito por si intenta pues saturar una denegación de servicios a mi servidor de HCP, pues con esa cantidad pues no va a pasar, ¿no? O se va a tardar semanas, ¿no? Para hacerlo. ¿Cómo lo hago? ipdhcp snooping limit rate 6. Y termino mi configuración de las interfaces. Finalmente, la inspección de DHCP se habilita para las VLANs. O sea, yo quiero que esta inspección se habilite para las VLANs 5, 10 y de las 50 a las 52. Ejemplo de configuración de DHCP Snooping. Bueno, ¿cómo compruebo esta configuración? Bueno, para comprobar la configuración se utiliza el comando show IP DHCP Snooping para verificar la configuración de inspección de DHCP. Use el comando show IP DHCP Snooping Building para ver los clientes que han recibido información de DHCP. Esta parte. Nota, el DHCP Snooping también requiere Dynamic Arc Inspection. O sea, eso se me olvidaba, cerró. DHCP Snooping va de la mano con esta tecnología de ahí, que es Dynamic Arc Inspection o inspección dinámica del ARP, del Address Resolution Protocol. Y se ayudan para mitigar ataques. Ahorita estamos viendo los de DHCP. Paso siguiente, vamos a ver la mitigación de los ataques de ARP. Pero quiero que sepan que van de la mano y trabajan en equipo, vamos. Vamos a hacer un acercamiento nada más para que vean la información. Utilizando el show IP de DHCP Snooping, bueno, pues aquí decimos que está activado y viene pues los puertos confiables. En este punto nada más el 01 está marcado como trust para recibir peticiones de DHCP. Los demás donde están conectados ahorita es el 5 y el 6. Y bueno, pues se fijan aquí nada más está a 6 paquetes por segundo. Mientras que el otro pues no tiene límites. Los que están seguros no tienen límite. Utilizando el Snooping Building, bueno, pues aquí ya tengo la configuración del Fast Ethernet 5. Y bueno, pues ahí ya me aparece los clientes que han recibido información de HCP, ¿no? En este caso, pues estos, last, están en la VLAN 5 y ya recibieron información de HCP. 11.4. Mitigación de ataques de ARP.
Para mitigar los ataques de ARP, pues tenemos que utilizar el servicio que les había comentado, el Dynamic Address ARP Inspection o la inspección dinámica de ARP. En un ataque típico, el actor amenazante puede enviar respuestas ARP no solicitadas a otros hosts en la subred con la dirección MAC address del actor amenazante y la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada. Para evitar la suplantación de el ARP y el envenenamiento por ARP resultante, un interruptor debe garantizar que solo se transmitan solicitudes y respuestas de ARP válidas. Bueno, esto es muy común, ese es el ataque man in the middle, cuando tú modificas la tabla de direcciones ARP y le dices que tú tienes la MAC address de la puerta de enlace y eso se lo mandas a los atacantes, ¿no? Digo, a las víctimas y empiezan a mandar la información para ti. La inspección dinámica de AI requiere de DHCP Snooping y ayuda a prevenir los ataques ARP así. ¿Cómo? No transmitiendo respuestas ARP inválidas o gratuitas a otros puertos de la misma VLAN. Intercepta todas las solicitudes y respuestas ARP en puertos no configurables. Verifica cada paquete interceptado por una IP to MAC building válida. Descarte y registre de ARP replays no válidos para evitar el envenenamiento ARP. Error deshabilita la interfaz si se excede el número de DAI configurado en el paquete ARP. Pautas o pasos para la configuración de un DAI, del DAI. Para mitigar las probabilidades de ARP spoofing, o el spoofing es la suplantación, y el envenenamiento de ARP, siga pues, las siguientes pautas para implementación de DAI. Habilite la detección de DHCP, o sea, el DHCP Snooping. Habilite el DHCP Snooping en las VLAN seleccionadas. Y después habilite el DAI en las VLAN seleccionadas. Configure las interfaces de confianza para la detección de DHCP y la inspección de ARP no confiable en las configuraciones predeterminadas. Generalmente es aconsejable configurar todos los puertos del switch de acceso como no confiables y configurar todos los puertos de enlace ascendente que están conectados a otros switches como confiables. O sea, configuramos como no confiables todos los puertos que puede estar inmiscuido un usuario o la PC de un usuario y configuramos como confiables los enlaces troncales, o sea, lo que me conecta con otros switches o los que me conectan con un router o con cualquier otro dispositivo. Puede ser un firewall, un servidor corriendo algún servicio de DHCP, de otro tipo de cosas. Un servidor de algún sistema de la empresa que esté corriendo por ahí, bueno, pues también puedes marcarlo como no confiable porque ese no se mueve. Siempre va a estar conectado en el mismo puerto dentro de un switch. Entonces, se debe de configurar lo que normalmente pues no es confiable. Cualquier usuario potencial pues no debe ser confiable y debe ser marcado como no confiable, mientras los otros marcados como trust o confiables. Ejemplo de la configuración de DAI. En la topología anterior, S1 está conectado a dos usuarios en la VLAN 10. DAI configurado para mitigar ataques de ARP spoofing y de envenenamiento ARP. La inspección de HCP deshabilitada porque DAI requiere que funcione la tabla de enlace de inspección de HCP. La siguiente detección de DHCP y la inspección de ARP están habilitados para la computadora en la VLAN 10. El puerto de enlace ascendente al router es confiable y por lo tanto esta configuración como confiable para la inspección tanto de DHCP como de ARP. Configuramos
parte de lo que habíamos visto anteriormente. Habilitamos el DHCP Snoping, habilitamos para las VLANs y esta es la línea que habilita el DAI. IP-ARP Inspection VLAN 10. Si se fijan, aquí tenemos que se lo vamos a habilitar. Vamos a marcar las interfaces 24 como trust o confiables, ¿sí? En ambos sentidos, tanto en el DHCP Snoping como en el ARP Inspection. Estas pues son confiables. No las debes de checar, no debes de hacerlo porque son confiables, ¿sí? Lo que no es, bueno, pues checa todo lo demás, ¿no? De ahí se puede configurar para revisar si hay direcciones MAC e IPs destino o origen. Entonces, podemos tener una dirección MAC destino. Comprueba la dirección MAC destino en el encabezado del Ethernet de la dirección MAC de destino en el cuerpo ARP. La MAC origen, igual comprueba la dirección MAC origen en el encabezado de la dirección MAC del remitente ARP o la dirección IP que se encuentra, comprueba el cuerpo ARP para la dirección IP no válida o inesperadas, incluidas direcciones 0000 o 255, una del broadcast y otra una comodín, y todas las direcciones de multidifusión, las que empiezan por 256 por ahí, que son. Esto acuérdense y cabe mencionar o destacar que esto se debe de configurar en los puertos donde se conectan PCs o dispositivos, llámese tabletas, etcétera, cualquier dispositivo terminal. ¿Por qué? Porque debemos de marcar siempre como confiables si se habilita esta información, switches y demás dispositivos que forman la infraestructura de red. Ejemplos de configuración, más configuración de DAI, viendo lo anterior. El comando de configuración global IP ARP Inspection Validate, SRC es Source MAC o Origen MAC, MAC Origen, MAC Destino o IP. Son parámetros que se pueden incluir para configurar el DAI. Se utilizan para configurar, descartar paquetes ARP cuando las direcciones IP no son válidas. Se puede usar cuando las direcciones MAC en el cuerpo de los paquetes ARP no coinciden con las direcciones que se especifican en el encabezado de Ethernet. Note cómo el siguiente ejemplo, solo un comando puede ser configurado. Por lo tanto, al ingresar múltiples comandos de validación de inspección ARP, sobrescribe el comando anterior. Para incluir más de un método de validación, ingréselos en la misma línea del comando como se muestra y verifíquelos en la siguiente salida. Entonces, si yo quiero activarlos de uno por uno, pues no me va a dejar. Vamos a checar este ejemplo, ¿no? Entonces, aquí las formas son lo que decíamos: CRC Source, MAC Origen, MAC Destino, IP. Y las ponemos IP Inspection Validate, dirección MAC Address, destino, origen, destino, IP. Si ponemos Do Show Run, bueno, pues vamos a buscar la configuración que dice ARP Inspection Validate y tenemos Source, MAC, destino, origen, destino e IP. Por lo cual nos retornaría pues un IP ARP Inspection Validate, las tres formas, ¿no? Agregamos las tres partes. 11.5 Mitigación de ataques STP. Recuerde que los ataques de redes pueden manipular el protocolo de árbol de expansión. Acuérdense que el protocolo STP es el protocolo de árbol de expansión. Para realizar un ataque falsificado en la puerta raíz y cambiando la topología de una red,
Bueno, eso es lo que puede hacer la acción. ¿Cómo mitigamos los ataques de STP? Bueno, pues se utilice o se debe utilizar el comando porfast y la utilidad de los datos, la unidad de datos del protocolo puente BPDU guard. Porfast, ¿qué es lo que hace Porfast? Porfast lleva inmediatamente un puerto al estado de reenvío desde un estado de bloqueo, sin pasar por los estados de escucha y aprendizaje. Aplica a todos los puertos de acceso de usuario final. Esto, o sea, en todos los puertos de usuario final o puertos no seguros debo de configurar Porfast. ¿Para qué? Para que no pase por los estados de escucha y aprendizaje, que podría ser un problema basados en el árbol de expansión o del STP. Protección de BPDUs. El error de protección de BPDU deshabilita inmediatamente un puerto que recibe una BPDU. Al igual que Porfast, la protección de BPDU solo debe configurarse en interfaces conectadas a dispositivos finales. Dispositivos finales, principalmente todo lo que no es dispositivo seguro. ¿Sí? Entonces ahí es donde debo de generar o de aplicar la protección de BPDUs. ¿Cómo se configura el Porfast? Bueno, se omiten los estados. Bueno, ya sabemos lo que hace Porfast. ¿Cómo se configura en una interfaz? Se accede a la interfaz. Voy a activar por aquí la lupa. Se establece en modo Access. Previamente ya debe estar establecido en modo Access. Y simplemente se pone Spanning Tree Porfast. Con esto, lo que estamos ganando es que no escuche y que no aprenda lo que es Spanning Tree. O sea, que esta terminal o este puerto no haga esas acciones, ¿no? Spanning Tree Porfast Default. Ahí marca un error. Ahorita vamos a ver la explicación de por qué. En una interfaz utiliza el comando Spanning Tree Porfast y globalmente utiliza el comando Spanning Tree Porfast Default para habilitar Porfast en todos los puertos de acceso. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si yo lo quiero hacer con una sola interfaz, bueno, pues nada más entro a la interfaz y le pongo Spanning Tree Porfast. Si ya tengo mis puertos marcados en modo acceso y quiero habilitar el Spanning Tree Porfast, bueno, simplemente pongo Spanning Tree Porfast Default y automáticamente todos los puertos que estén en modo acceso van a adquirir esta parte de Porfast. Para verificar Porfast habilitado globalmente, pues entramos al comando show running config y pues debemos de verlo por ahí en el spanning tree, en las configuras de spanning tree o el comando show spanning tree summary. Para verificar si Porfast tiene habilitada una interfaz, utiliza el comando show run interface y una interfaz específica. El comando show spanning tree interface details también puede utilizarla para verificar pues que Porfast está activado. Configurar el BPDU guard o la protección de BPDU. Un puerto de acceso podría recibir una BPDU inesperada accidentalmente o porque un usuario conectó un switch no autorizado, perdón, un puerto de acceso o generó un switch virtual y lo conectó por una interfaz virtual, ¿no? Si se recibe una BPDU en un puerto de acceso habilitado, para BPDU guard, el puerto se pone en estado de error deshabilitado. Esto significa que el puerto se cierra y se debe volver a habilitar manualmente o recuperarse automáticamente a través del comando error disable recovery cause o per security violation. La protección de BPDU se puede habilitar por interfaz o globalmente. En una interfaz se utiliza Spanning Tree de BPDU Guard Enable y globalmente se utiliza la configuración Spanning Tree por BPDU Guard Default.
Esto lo va a habilitar en la parte global a todas las interfaces que estén configuradas, obviamente como por FAST y previamente pues debe estar configurada en modo acceso, lo cual los hace interfaces no seguras. Vamos a ver el ejemplo para que. Entonces, si lo quiero habilitar en una interfase, pues simplemente pongo spanning tree BPDU guard enable. Y si lo quiero habilitar globalmente, pues spanning tree por fast BPDU default. Esto debe ser en modo global. Para corroborarlo, simplemente regreso al modo privilegiado y tecleo show spanning tree summary y ya veo aquí el port forward is la protección BPDU default está habilitada. Y esas son las formas de mitigación de amenazas de Cisco, utilizando tecnología Cisco. Muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado. Espero paciencia de ustedes. Y bueno, nos vemos en la que sigue.